Pues en principio muy agradecidos nosotros, nuestro hermano David Aparicio y un servidor, por esta invitación al retiro, a los organizadores que de forma tan generosa pues nos han recibido, y también a los que han ministrado la palabra, nuestro hermano Jorge Mitián y Ángel Negro, que de igual manera generosa pues también han ministrado la palabra. Y es con respecto a esto que quería decir que una vez más el Señor nos ha sorprendido. Yo hablo en términos plurales, no digo que me ha sorprendido a mí, porque sé positivamente que también lo ha hecho a cada uno de los asistentes aquí. Entonces, esto me llevaba a pensar, a hacer una reflexión, que la razón de por qué, porque están repitiendo las mismas cosas desde hace 50 años, por lo menos 40 años que nos visitaron, y el mismo mensaje más o menos, el carisma del Evangelio, la Didache, es decir, la proclamación del Evangelio y la enseñanza del Evangelio, que son cosas diferentes pero que no se pueden disociar. El apóstol Pablo dice que fue llamado precisamente a proclamar, pero también, o a anunciar, pero también a enseñar o a aclarar el Evangelio. Y esto es lo que se ve en el Nuevo Testamento, y estos son los medios que Dios ha usado siempre, desde el principio hasta el día de hoy. Así que podría decir de que tenemos que sorprendernos. Sin embargo, es fácil pues desviarse, distraerse, distanciarse de esta realidad, y la sorpresa viene cuando somos confrontados nuevamente por el Señor, por su Espíritu Santo, por su palabra, y en la medida que somos confrontados, nos sorprendemos, porque hay algo que yo venía pensando hace bastante tiempo, y es que las cosas más sencillas del Evangelio son las cosas esenciales del Evangelio, y las cosas que son esenciales del Evangelio son las más difíciles de poner en práctica. Podríamos hacer como se hacen en muchos círculos, perseguir otra serie de cosas, por pensar que por ser novedosas son más importantes, tienen un mayor peso, son de mayor actualidad. Pero en la palabra de Dios somos llamados siempre a volver por las sendas antiguas. Entonces el hermano hablaba precisamente del carisma, la didaje, la enseñanza, la proclamación, la enseñanza, sin que faltara en su exposición aspectos prácticos de la misma. Y luego el hermano Ángel Negro ha entrado muy de lleno, de una forma magistral, en lo que es la aplicación de estas cosas que son más amplias y más profundas de lo que nosotros podemos imaginar. Todas estas cosas se relacionan con esas cosas que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera el ser humano se ha imaginado en su corazón. Y entrar en la parte práctica, pues somos más confrontados con esa realidad teórica. Eso lo vamos a ver en la epístola, siempre la parte teológica, la parte práctica, la parte teológica y siempre la parte práctica. Entonces, me recordaba también, y voy concluyendo ya para no hacerlo extensivo, lo que decía el apóstol Pablo, y no solamente él, cuando decía: a mí no me molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué cosas eran esas? Si empieza desde el principio, pues la obra que comenzó el Señor en vosotros, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que a pesar de estar en la cárcel, esto ha servido para el progreso del Evangelio, porque la palabra de Dios no está presa. La vida cristiana, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El ejemplo de Jesucristo, que siendo en forma de Dios, pues no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que
en humildad se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y llega un poquito más adelante a hablar del servicio, porque a ninguno tengo de mejor ánimo que a Timoteo, el cual se interesa sinceramente, está interesado sinceramente por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y así de una manera sencilla va explicando toda una serie de enseñanzas, de consejos, de exhortaciones. Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros para llegar a este punto. A mí no me molesta escribiros las mismas cosas y luego podríamos seguir, porque ahí no termina la cosa. Y para vosotros es seguro. El apóstol Pedro empieza diciendo en su segunda epístola sobre las cosas que nos han sido dadas por su divino poder, para que por esas preciosísimas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y habla de lo importante que es crecer en paciencia, en conocimiento, en fe, etcétera, etcétera. Y va concluyendo solamente ahí hasta el versículo 12, donde dice también algo parecido a lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice: y yo mientras esté en el cuerpo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero como es muy fácil desviarse, pues él enfatizaba esto, aunque vosotros no lo sepáis. Y termino. Judas, en un ambiente, en un contexto de perversión del Evangelio por muchos de los conocidos como gnósticos, cosa horrorosa, tanto si lo ves desde un punto de vista como si lo ves desde el otro punto de vista, porque había dos tendencias. Dice: mas vosotros, amados hermanos míos, no os olvidéis de las palabras dichas antes por nuestro Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Esa advertencia la vamos a ver sobre todo también en las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque es muy fácil desviarse y porque también vivimos en contextos donde surgen por aquí ideas contrarias a la palabra de Dios, no ya que sean incluso contrarias, sino que niegan la palabra de Dios, por aquí, por allí, por allá, pero tenemos que tener siempre presente esto que se viene predicando desde hace 40, 50, quizá algunos más tiempo, ¿no? Porque como dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios manifestada, expresada en la palabra de Dios, que nos ha llegado por la Sagrada Escritura, dice: permanecerá para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Yo quería decir algo. Después te quedas sin algo. Montenegro quería decir algo antes. ¿Cómo no? Dos ángeles. El mover del Espíritu nos llevó a la sencillez en todo sentido, en la vestimenta, en las reuniones, en las relaciones, en entender la palabra. Cuando fuimos a la sencillez, se abrió un mundo nuevo. No perdamos la sencillez. En el año 600 la iglesia perdió la sencillez. Estaban muy metidos en los problemas teológicos de la iglesia. Cuando todos los países que rodeaban el Mediterráneo eran cristianos, porque Mahoma, enseñando a gente analfabeta, no sabían leer ni escribir, y les enseñan de forma muy sencilla. Así surgió y así creció. Después fueron a las almas, porque el principio fue muy sencillo. El Señor me habló de volver a la sencillez
donde mi esposa estaba cocinando un budín, ¿cómo se llama acá? Un queque, torta, bizcocho. Y es el que me gusta, el que hace mi esposa es el que me gusta. El que comí hoy también estaba muy rico, porque no era muy dulce. Sí, estaba muy rico de hoy. Y el bizcocho, me dice, era muy sencillo. 1, 2, 3, 4 veces. 1, 2, 3, 4, sí. Un pote de crema. Yo esta vez lo hice con yogur. Un pote de yogur. Con ese mismo pote, 2 de azúcar. Con ese mismo pote, 3 de harina, 4 huevos. 1, 2, 3, 4. Hay que mezclar. Lo pones en el horno, apenas encendés el horno, no caliente. Apenas encendés el horno, lo pones al horno con fuego mínimo, el mínimo. Y ahí lo dejas. No se va a hundir y va a quedar crudo adentro. No va a quedar. Sencillo, facilísimo de hacer. Aprendí a volver a la sencillez. Lo más rico está en el 1, 2, 3, 4. Riquísimo, riquísimo. Riquísimo. Volvamos al Evangelio 1, 2, 3, 4. Amén. La sencillez del Evangelio. Y no confundamos. Quisiera que ore. Sí, antes de orar por Jorge, que ore por nuestras esposas. No confundamos la sencillez con la simpleza. Lo más sencillo del Evangelio es más profundo que los hombres. Aún dice lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Entonces sabemos delante de quién estamos. Vamos a orar, hermano. Puesto de pie, por favor. En esta hora, Señor, queremos darte muchas gracias. Nuestros corazones están llenos de gratitud a ti, Señor. Sí, Señor. Por estos queridos hermanos, siervos de Dios tuyo, hermanos nuestros. Por todos los años, Señor, que ellos te conocen, que ellos también te han servido junto a sus esposas, a sus hijos. Por todos estos años, los cuales también han tenido que pasar por muchas y variadas dificultades. Y nosotros en esta hora, Señor, los reconocemos, los honramos y vemos en ellos tu obra, una obra maravillosa, primero de salvación, de transformación, de santificación, de edificación, de llamado al ministerio, Señor, de servicio. Padre, y queremos rogarte por ellos, Señor, ahora en la ancianidad. Queremos rogarte, Señor, que tú sigas llenándolos de tu Espíritu Santo, llenándolos de tu bendición, para que allí donde vayan y ministren también, Señor, muchos sean sorprendidos como nosotros hemos sido sorprendidos en estos días, por el poder de tu Espíritu Santo, obrando en estos ungidos tuyos, Señor. Y también ponemos delante de ti, Señor, sus esposas, que siempre quedan atrás cuando ellos viajan tan lejos y durante días. Pedimos tu bendición sobre ellas, Señor. Amén. Que las bendigas, que las fortalezcas, Señor. Que las levantes si estuvieran desanimadas, Padre. En el nombre de Jesús oramos en contra de toda obra del enemigo que siempre trata de desestabilizar los matrimonios, nuestras personas, Señor, a través de los sentimientos y de pensamientos inadecuados, Señor, y oramos en contra de esa obra y pedimos tu protección por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Y ahora, Señor, rogamos que tú use a nuestros hermanos como vienes haciéndolo, Señor, para que, como decíamos,
seamos gratamente sorprendidos por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Padre, oramos también por nuestro hermano Ángel, por su garganta. Sí. Pon tu mano, Señor, sobre Amén, él. amén. Sánale, Padre, en el Sí, nombre de Señor. Jesús. Amén, amén. 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 Gracias, Señor. Qué día maravilloso. Amén. Aleluya. Lo más lindo de este día es Jesús. Bendito sea su nombre. Bueno, voy a continuar hasta donde pueda llegar en el tema que quedó inconcluso esta mañana. Estamos viendo las 15 características de la didaqué. Y ya vimos 10. Rápidamente repasamos. Dijimos que 1 consiste en mandamientos que revelan la voluntad de Dios. 2, que es simple y clara. 3, ordena la relación profunda del hombre con Dios, consigo mismo y con su prójimo. 4, su tono es generalmente imperativo. 5, exige obediencia. 6, abarca todas las áreas de la vida. 7, es un cuerpo definido y completo de enseñanzas. 8, es cristocéntrica. 9, su contenido equivale a la parte moral de la ley. Y 10, el objetivo de la didaqué es hacernos como Jesús. Muy bien. Ahora nos quedan 5 más y completamos con las 15 características. Número 11. Es palabra de Dios. Tanto el querigma como la didaqué son palabra de Dios. Por lo tanto, inmutable, no cambia. Jesús dijo: el cielo, la tierra pueden pasar, mas mis palabras no pasarán. Son verdades, mandamientos eternos, no importa en qué nación, en qué civilización, en qué fecha o siglo, la palabra de Dios permanece para siempre. Número 12. La didaqué es universal. Sus mandamientos revelan la voluntad de Dios para todos los hombres de todos los tiempos. Mentir es pecado en el primer siglo o en el siglo XXI. El egoísmo es pecado en cualquier siglo, y así podemos seguir. Lo que Dios dice en su palabra es para todos los hombres, para todas las mujeres, de todos los siglos, de todos los tiempos. Número 13. Su contenido no se impone por la lógica, sino por la autoridad de Jesús el Señor. En la aparente ilógica de sus mandamientos, a veces, como a una persona que quiere analizar con su mente humana natural, cuando dice Jesús: el que te pega en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Preséntale al otro. Pero ¿cómo? Me pegó, yo no le hice nada. Y Jesús dice: preséntale la otra. Parece una cosa ilógica. Sin embargo,
está allí escondida la sabiduría de Dios para sanar los males que adolece la sociedad. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cómo? Mi enemigo, Dios lo castigó. Y yo le voy a decir, sí, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Lo que a nosotros nos parece ilógico, ahí está encerrada la sabiduría de Dios. Es necio el marido que trata mal a su mujer. Porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. El que hace bien a su esposa se hace bien a sí mismo. Y así podemos seguir con todos los mandamientos. Número 14. Debemos conocerla, vivirla y enseñarla a otros. Y este es el orden. No se puede vivir lo que no se conoce. Primero hay que conocer. Segundo, vivir, practicar. Y luego estamos autorizados para enseñar a otros. No se requiere que seamos perfectos, porque cuando fallamos, también somos transparentes y confesamos nuestros pecados y nuestras fallas. A veces nos comportamos mal, aún delante de nuestros propios hijos, o a veces hacemos abuso de autoridad y los tratamos mal, pero podemos pedirles perdón a nuestros hijos, y con eso también estamos enseñando. El tema es este: conocer, vivir y enseñar a otros, sin saltear nunca el segundo. Muchos saltean el segundo, conocen y quieren enseñar a otros, pero la palabra se tiene que hacer carne, hay que encarnar la palabra. Ese es el orden. Y es necesario no solo conocerla, sino renovarnos permanentemente. Necesito yo leer de nuevo los mandamientos. Ya lo sé, ya leí toda la Biblia muchas veces, todo el Nuevo Testamento, no sé cuántas veces, pero necesito volver a leerlas, porque es agua que me lava, me purifica de nuevo. Como dijo ayer Ángel, el polvo del mundo se nos pega y necesitamos renovarnos, refrescarnos, lavarnos, limpiarnos constantemente. Y número 15, solo se puede obedecer la vida que los mandamientos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Pablo dice muy bien en Romanos 7, el bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero, eso hago. ¿Y cómo? Y entonces encuentro que hay un conflicto. Yo no puedo con mis propias fuerzas. De tal manera que ese capítulo 7 no concluye en el 7. El capítulo 7 tiene un capítulo que le sigue. Es el glorioso capítulo 8 de Romanos, donde habla de vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Y lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Y a veces comparo la vida cristiana. Si preguntamos a uno, ¿cómo es la vida cristiana? ¿Fácil o difícil? ¿Qué dicen ustedes? Se ríe el hermano, ¿no? La mayoría piensa que la vida cristiana es difícil. Hermano, sujetarme a mi marido, me han dicho muchas veces, ¿sabe qué difícil es? No, porque la palabra de Dios, ¿no?
No, pero hermano, usted porque no conoce a mi marido. Bueno, vaya. Perdonar al que me ofendió. Ya le perdoné 2 veces y ahora me hizo la tercera. ¿Es fácil o difícil? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, le voy a simplificar el trabajo. ¿Quién tiene razón? ¿Nosotros o Jesucristo? Y él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús dice que es fácil y nosotros decimos que es difícil. ¿Quién tiene razón? Entonces tenemos que corregir algo en nosotros, en nuestro concepto, en nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo corregimos? Y yo traigo este ejemplo. Muchos creen que la vida cristiana es un bote a remo que va contra la corriente del río y contra los vientos que soplan. Y entonces ahí estamos con los remos y haciendo fuerza. Ay, no puedo. Y la corriente me lleva para atrás, la corriente de este mundo. Y el viento sopla en contra y me canso y no avanzo. Conciben que esa es la vida cristiana. Otros conciben la vida cristiana como un bote a vela, un velero. El velero cuando sopla el viento, ¡piu! ¡Qué fácil que va! Pero a veces no sopla. Es el cristiano que depende de los retiros. ¡Qué lindo fue en Valencia! Salimos todos con una renovación. Pero después de cuando vayas a tu casa el lunes, a tu trabajo y demás, el viento parece que no sopla más. Y te encuentras con los mismos problemas de siempre y se paró el viento. O tienes viento en contra. Es que la vida cristiana no se parece ni a un bote a remo, ni a un bote a vela. La vida cristiana, si queremos compararla con un bote, es como una lancha con un motor fuera de borda. ¿Vieron eso? Mercury o Yamaha o cualquiera de esas marcas. Contra el río, contra el viento. Esa es la vida cristiana. Amén. Entonces eso es clave, el motor. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, no salgan a navegar hasta que reciban el motor. Amén. Y en el día de Pentecostés vino el motor. Y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y no pararon más. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que los mandamientos con nuestra fuerza no los podemos obedecer. Pero Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cómo Cristo en mí? Si está a la derecha del Padre. Sí, pero por el Espíritu Santo, Cristo vive en mí. Amén. Todo lo puedo. A ver, todos juntos. Todo lo puedo, Cristo me fortalece. Todo es todo. Bendito sea el Señor. Así que no es con nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Terminamos el tema de la didaqué que comenzamos esta mañana. Pasamos ahora al querigma. El querigma apostólico. Bueno, esto ya lo vimos esta mañana. Quería hacer un cuento. Me decía Claudio, que está allí arriba, que es muy lindo la decoración de este PowerPoint. Pero resulta que no es decoración. Dice que es la humedad del cañón. Así que tengamos paciencia hasta que Dios nos dé un nuevo cañón. Pero la palabra de Dios, ni los cañones con humedad lo pueden parar. Aleluya. Muy bien.
Antes de leer ese texto, quiero leerles un versículo que no está en las diapositivas, pero ustedes lo pueden encontrar en 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo 2, 7. Leemos desde el 6 para que se entienda el sentido. Dice: el cual, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. La palabra naciones se podría traducir naciones, maestro de las naciones en fe y verdad. Aquí Pablo usa para calificarse a sí mismo 3 términos. El primero es predicador, el segundo es apóstol. No está ahí en ese texto, no miren ahí hasta dentro de un minuto. Me miren a mí, yo les voy a explicar. Los 3 términos son predicador y apóstol, y el tercero dice maestro de las naciones. Apóstol, ya sabemos, quiere decir un enviado. ¿Pero qué llevaba este enviado? Él dice predicador. La palabra predicador aquí en el griego es kerus, y tiene la misma raíz que querigma o kerisein, que es el sustantivo y el verbo que explicamos esta mañana. Ahora voy a explicarles qué es un kerus. Y la palabra, acá dice predicador, pero yo lo voy a explicar con otra palabra, que es también castellano. Y dice aquí maestro de las naciones. Dijimos esta mañana que maestro en el griego es didáskalos, viene también de didaqué. Entonces, kerus, la traducción quizás más fiel, que es del castellano antiguo, hoy no se usa mucho, es heraldo. Heraldo. ¿Qué es un heraldo? Antiguamente no había radio, ni televisión, ni periódicos, no había medios de comunicación como tenemos ahora, tanta variedad. Entonces, los kerus eran los comunicadores de los anuncios del rey. Traigamos un ejemplo. En una nación el rey quería comunicar algo a la población de esa ciudad capital. Entonces tenía sus kerus. Entonces, cuando sonaban las trompetas con un sonido especial que significaba atención, todos a la plaza principal, a la plaza real, allí delante del palacio del rey, ese sonido especial de trompeta los convocaba, sonaban los trompeteros o trompetistas y la gente tenía que congregarse en la plaza central. Cuando todos estaban congregados, sonaba otra vez las trompetas, que significaba atención, silencio. Ahora los kerus, los heraldos, van a dar la noticia de parte del rey. Todos hacían silencio y entonces a viva voz, a veces con megáfonos, los kerus anunciaban: el rey tal y tal quiere comunicar a todo el pueblo de esta nación que el ejército del rey en la frontera norte de nuestro país ha reconquistado las tierras que nuestros enemigos nos habían despojado años atrás. Por lo tanto,
gloria al rey, honra al rey, viva el rey. ¡Oh! Y todo el pueblo hacía una fiesta. Era una buena noticia que estaba dando. Eso eran los querus, los heraldos que anunciaban esto que para todo ese pueblo. Pablo dice: yo soy apóstol, pero soy un querus, soy un heraldo para las naciones. Tengo que anunciarles una buena noticia. Y todo el contenido del querigma, hermanos, es una tremenda noticia. Y también soy maestro. El querus anuncia la verdad del querigma, la victoria de Cristo en la cruz sobre principados y potestades. Buenas noticias para toda la humanidad. Pero también es un maestro. El maestro tiene que enseñar la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro rey. Por eso Pablo se decía a sí mismo predicador y maestro, querus y didáscalos. Muy bien, ahora sí vamos a nuestro pasaje de Romanos capítulo 16. Versículos 25 al 26. Miren cómo va terminando Pablo su tremenda epístola a los romanos. Leemos con cuidado, con lentitud, con énfasis, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación, ahí dice en el griego querigma, mi evangelio y el querigma de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Muy bien, aquí está la palabra querigma. Luego voy a dar 12 características del querigma. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer los versículos 18 y 21. Dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Ahora el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. En realidad dice a los que creen, por la locura de la predicación. Otra vez la palabra predicación ahí dice en el griego querigma. Dios no satisface a los que quieren tener grandes sabidurías. Más bien, Jesús dijo: Padre, te alabo que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y la revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ya que el mundo con su pretendida sabiduría se envaneció, Dios dice: bueno, yo le voy a revelar por otra vía, por medio del querigma. Al mundo ese querigma le parece una locura.
Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, pero Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Pero miren el querigma. El querigma apostólico dice que una mujer sin conocer varón quedó embarazada, y el ser que concibió en su seno fue obra del Espíritu Santo, y ese ser es el Hijo del Altísimo, es el Hijo de Dios, y por lo tanto Dios. Es una locura. Bueno, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura del querigma. Es el querigma. Parte del querigma dice: Cristo cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros y pagó en la cruz nuestra redención. Cristo cargó mis pecados. Si cuando Cristo murió, yo no había nacido ni había pecado, ¿cómo va a cargar? Parece una locura. Sí. Y Dios agradó a Dios salvar a los que creen en la locura, por la locura de la predicación. La palabra de la cruz es locura para los que no creen, pero para nosotros los que creemos, que es poder de Dios. Muy bien, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros, presten atención a esta frase, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación, otra vez es querigma, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué testimonio de Pablo, ¿no? Hermanos, yo no fui con grandes discursos, con oratoria, con elocuencia. Procuré, estando entre ustedes, no saber nada. Sino a Jesucristo y a este crucificado. Me limité a Cristo. Me despojé de todos mis conocimientos humanos y traté de ser sencillo y no mezclar el querigma con discursos grandilocuentes y elocuentes y no sé qué, oratoria humana.
estuve con mucha debilidad y temor. Y ni mi logos, dice, ni mi predicación, querigma, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. A mí me enseñaron que homilética, el arte de predicar que te enseñan en los seminarios, es el arte de persuadir. Y acá Pablo dice, yo no quiero persuadir a nadie con mis palabras. Yo fui enviado para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? Es lo que Dios dice. Y quiero explicarles qué es el testimonio de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, porque Pablo habla aquí de Cristo crucificado, ahí en las afueras de Jerusalén, en un lugar que se llama, una elevación de tierra que se llama Gólgota o el calavera, de ahí Calvario, porque parece una calavera, ahí fue crucificado entre dos malhechores. Estaban ocurriendo dos hechos simultáneos y superpuestos. Uno en el mundo físico, que cualquiera que estaba presente lo podía ver y oír lo que allí sucedía. Era un espectáculo horrible, pero se lo podía ver y se podía oír. Sucedía en el mundo físico. 3 cruces, 2 malhechores y Jesús, clavos, grandes martillos, soldados. Y los 3 fueron crucificados. Y esas cruces fueron levantadas. Todo eso se podía ver en el plano físico. Cualquier cronista con su camarógrafo, si hubiera televisión en ese tiempo, podría estar allí filmando un hecho real, con sonido, con audio y video. Pero eso no es lo más importante. Había otro plano, un plano espiritual, en el plano invisible, cosa que ojo no vio ni oído oyó. ¿Qué estaba sucediendo en aquella cruz? Nadie lo veía. Había un solo testigo, y era Dios. Mientras todos veían en el plano físico, el único testigo que veía la escena en el plano espiritual simultáneamente al plano físico era Dios. ¿Y qué veía? Sobre el cuerpo del crucificado que estaba en el medio, como dice Isaías en su profecía, capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿El pecado de quién? De todos nosotros. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos decían, bueno, al fin Dios lo castigó a este blasfemo. Pero dice la revelación
de la palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos veían en el plano físico, el Padre veía en el plano espiritual. ¿Sabes qué es el querigma? El testimonio del Padre. El Padre que vio que nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, lo anuncia por los profetas en la antigüedad y por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y Pablo dice: yo me limité a eso, anunciarles el testimonio de Dios. Todos veían 3 cruces y 3 crucificados, pero el Padre en la cruz del medio veía millones de crucificados, porque no solo cargó nuestros pecados, nos cargó en su cuerpo a nosotros, a ti y a mí. Y el Padre que lo vio da testimonio. Por eso Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo esto. ¿Cómo lo sabe? Porque escuchó el testimonio del Padre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más sirviendo al pecado como esclavos. El Padre te vio a ti en la cruz del medio, me vio a mí y lo anuncia. ¿Lo crees? Es una locura. Yo lo creo, lo creí y lo sigo creyendo cada día. Pablo lo creyó, por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué nivel de espiritualidad alcanzó Pablo, no? No, ningún nivel. Es el nivel básico. Es el nivel sencillo. Dios que lo vio, dice lo que él vio, da testimonio de lo que sucedió en la cruz. Y el que lo cree, vive una vida crucificada. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Amén. Es muy sencillo. Decidí volverme loco, creerle a Dios, creer la palabra de la cruz, creer el testimonio de Dios. Amén. Y cuando Jesús murió, dicen los evangelios, el velo del templo se rasgó. Por miles de años
estuvo ese velo antes en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. Siempre el velo, siempre el velo. Los sacerdotes solo podían entrar al lugar, a la primera parte, al lugar santo, porque el otro se llamaba lugar santísimo, estaba el arca del testimonio, y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando entraba el sumo sacerdote con sangre de los corderos sacrificados, entraba por el costadito del velo. Pero ¿sabe lo que hacían? Lo ataban al sumo sacerdote con una soga por las dudas que cayera muerto dentro del lugar santísimo, para luego, si moría, no entrar ahí para sacar el cuerpo, sino tirar de la soga. Nadie se atrevía a entrar, porque ese velo representaba el pecado que nos separa de Dios. Pero cuando el pecado fue puesto sobre Jesús, para mí la descripción más fuerte está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No solo cargó nuestros pecados y el viejo hombre, lo hizo pecado. ¡Wow! Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo ahora fue hecho pecado. Su cuerpo, como una esponja, absorbió toda la inmundicia, la maldad del mundo. Y cuando fue él herido y su cuerpo fue roto y murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué significaba? Me imagino los sacerdotes que estarían ministrando en el lugar santo. Habrán salido corriendo. ¡Qué espanto! Hebreos nos explica. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el velo que fue roto, esto es su cuerpo. Se abrió el camino. Tenemos libertad ahora, todos nosotros, para entrar ¿dónde? Al lugar santísimo. No vamos a entrar por nuestros méritos, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestra alta consagración. No vamos a entrar por una elevación mística y por ayunar y por orar. No, tenemos libertad. Acerquémonos confiadamente, sin temor, al trono de su gracia. Bendito sea el Señor. Nos invita a entrar a la presencia misma de Dios. Todo esto lo vio el Padre y da testimonio. Y yo, como un niño, lo creo. Lo creo. Leo y creo. Leo y creo. Amén. Leo y creo. ¡Wow! Leo y creo. Leo y creo. Lo creo. No me importa lo
que diga la sabiduría humana, ni mi lógica, ni mi razonamiento. Creo el testimonio de Dios. Amén. Qué maravilloso es. El querigma es la verdad. Dar testimonio es contar la verdad. El Padre no miente. Ya sabes quién es el mentiroso acá. Ya lo sabes bien. El Padre es luz, es verdad, es vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No hace falta. Hasta podemos oscurecer el mensaje con tanto discurso y oratoria. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi querigma fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Algunos, cuando leen este versículo, están pensando en milagros de sanidad, señales, prodigios. También, está bien, incluye, pero no se refiere a eso. Se refiere cuando un pecador perdido, arruinado, enviciado, con vida destrozada, cree en el testimonio de Dios, cree en la locura del querigma. Ese pecador, por la acción del poder de Dios, el poder del querigma, el poder del Espíritu, se transforma en un santo. Se rompen las cadenas, sus pecados son perdonados, su vida es transformada, empieza a cambiar su carácter, se va pareciendo cada día más a Jesús. Ese es el poder que nos santifica, nos cambia, nos libera, nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron de aquí. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No hace falta para difundir el querigma ser un pico de oro, ni un gran orador. Hace falta creer y repetir con fe, no mecánicamente. Creer lo que dice el testimonio de Dios y proclamarlo, anunciarlo. El periodista no tiene que inventar las noticias, tiene que contar las noticias y tiene que ser fiel. Nada más, no se le pide su opinión, sino que transmita lo que le fue dado, informado. Y Pablo dice, yo me limité a eso, a Jesús. Fui para anunciarles el testimonio de Dios. Bueno, el testimonio de Dios es extraordinario.
Qué maravilla. Si todos los pastores del mundo, todos los sacerdotes católicos ortodoxos, todos los pastores evangélicos, dejáramos de lado nuestras doctrinas humanas, religiosas, si todos dejáramos nuestros magníficos discursos y nos limitáramos a enseñar la didaqué y a predicar el querigma, la iglesia se volvería santa, gloriosa y una. Alcanzaríamos la unidad de la fe, porque todos predicamos ¿qué? La didaqué, que ya lo tenemos en el Nuevo Testamento, y el querigma, que ya lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¡Qué desafío! Tenemos que achicarnos, reducirnos a Jesucristo, punto. Sin agregar ni quitar. Para hacer un repaso y cerrar esta parte, porque después voy a seguir un poco y... ¿A qué hora cierro, Claudio? ¿A las 10? ¿Está bien? A las 10 está bien, ¿no? Faltan 7 minutos. ¿Está bien? Seguimos mañana. A ver si en 7 minutos podemos hacer un repaso para juntar todos estos pedazos. Voy a señalar 12 características del querigma. Perdonen que haga ahora un repaso o una repetición de algunas cosas que ya dije. 12 características del querigma. Primera, es la proclamación de la verdad revelada. Jesús oró en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la verdad del querigma viene por revelación, es la verdad revelada. Segundo, su modo es afirmativo. Ya lo hemos dicho, su modo es afirmativo. Cuando dice, leímos recién, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso es una verdad, una afirmación. Tranquilamente es una verdad que tenemos que recibir. Su modo es afirmativo. Cuando decimos nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, está afirmando algo. Muy bien. Tercero, es la proclamación de la revelación del misterio oculto en Dios desde tiempos eternos, como leímos en Romanos 16. Número 4. El querigma es una buena noticia. Es el Evangelio. Pablo justamente dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación y el querigma de Jesucristo. El querigma siempre es una buena noticia. ¿Se acuerdan el querus después de las trompetas? ¿Qué dio? Una buena noticia, que el rey había vencido. Todo el evangelio es una buena noticia y todo el querigma es evangelio. Es buena noticia. 5. Es para todas las naciones. Pablo en Romanos 16, el texto que leímos, dice: según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones
es para todas las naciones. 6, sexta característica, requiere fe y la consecuente obediencia. La fe siempre lleva a obedecer. Por eso dice, se ha dado a conocer a las naciones para que obedezcan a la fe. Requiere fe y la consecuente obediencia. 7. Ahora nos basamos para decir esto en 1 Corintios 1, que ya leímos también. Es locura para los que se pierden. No trates de convencer a nadie con argumentos. Me acuerdo cuando vino un muchacho a mi casa, quería hablar conmigo, estaba estudiando ingeniería y me dice, sí, pero lo que pasa es que yo no creo que Cristo haya muerto por mis pecados. Bueno, le dije, créelo, porque Él murió por tus pecados. Ese es todo el argumento que yo tenía. Me limité a Jesucristo. A los 3 minutos estaba el muchacho de rodillas diciendo, creo, Señor, que moriste por mis pecados. Si yo me meto a discutir, ¿cómo hago para argumentar que Cristo murió? No existe. No te preocupes, anuncia, deja que la persona responda. Y el Espíritu Santo que está ahí trabaja. Entonces es locura para los que se pierden, pero para los que creen, ¡oh! Ese es el poder de Dios. Aleluya. Ese es el punto 8, es el poder de Dios que opera en los que creen. También en 1 Corintios 1 dice que es sabiduría de Dios. Número 10, es el testimonio de Dios. Ya les expliqué lo que es el testimonio de Dios. Número 11, es una irrupción del Espíritu, una operación sobrenatural. La persona débil que cae, fracasa en su vida, en su obediencia a Dios, cuando cree el querigma, recibe una irrupción del Espíritu, una operación sobrenatural. Y finalmente, el querigma es el fundamento de nuestra fe. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, le dice a los corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. ¿Están cansados? Diga. Son muy santos ustedes. ¿Los santificó la palabra? Bueno, yo estoy cansado. ¿Y ustedes? Ah, bueno. Muy bien, por lo menos alguien estaba de mi lado. Muy bien, si Dios quiere, mañana seguimos profundizando este tema. Damos gracias al Señor, nos ponemos de pie. Aleluya. Una sola cosa te pide el Señor. En este momento cerrá tus ojos. Olvídate que estás en un retiro con muchos hermanos, lo cual es maravilloso, pero ahora olvídate. La fe no es colectiva. Puede llegar a ser colectiva, pero la fe es algo que tiene que definir cada corazón. Cierra tus ojos, concéntrate delante de Dios y define. ¿Vas a creer
Yo sé que crees, pero te pregunto de nuevo, ¿vas a creer en la locura del querigma en forma completa? Ni te pido que digas amén para afuera con tu boca. Allí en el corazón, sin expresarlo con tu boca, pero en el corazón, en silencio para afuera, pero adentro podés gritar: Señor, yo te creo. Te creo, Señor. Te creo con todo mi corazón. Ahora con tu boca, dale gracias al Señor por su palabra. Dale gracias por el testimonio de Dios. Levanta tus manos, dale gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por tu verdad, por tu testimonio, Padre. Gracias.